es el Cosplay Closet número, que como viene siendo habitual no me acuerdo, así que lo pongo por aquí. Este Cosplay Closet es especial porque no lo estoy poniendo en un día normal, lo estoy poniendo el día de Navidad. Porque tenía muchas ideas para vídeos en diciembre, pero no quería que faltase el Cosplay Closet, pero faltaban lunes. Me he acostumbrado a los meses en los que hay 5 lunes, aunque me quejo de que no me va a dar tiempo a todo. Que no me entiendo ni yo. Este es el Holy Night Gifter en la versión de Iori. ¿Qué pasa con este traje? Este es la versión de Takane del Holy Night Dress, que es el otro traje de Navidad que tengo de Iori también. En el juego en el que apareció este traje era la unidad rival. Igual que del Ryugu Komachi, le hicieron luego a todas trajes, hicieron un traje nuevo. Y de este repartieron el de Takane y el de Hibiki. El de Hibiki es como este, pero invertido. Esto rojo, esto blanco, lo único que está igual es la tela esta. En este conjunto, cada traje realmente estaba duplicado pero diferente. Por ejemplo, el de Iori estaba igual que el de Chihaya pero invertidos. Entonces, en vez de crear uno nuevo, esos dos los repartieron entre las demás y pues a Iori le tocó el de Takane. Hice este traje porque se suponía que íbamos a hacer un grupal, entonces yo realmente este traje empecé a hacerlo. ¿Cuándo lo hice? Todo esto, es que ahora no me acuerdo, qué fuerte. Por eso odio los cosplays que tienen guantes. ¿Tú sabes lo que es tener que estar buscando el puntito en el que consigues tocar una pantalla para poner a grabar o para poner la canción o lo que sea? Bueno, pues como era para un grupal, realmente yo empecé a hacerlo con bastante tiempo y lo que es el vestido lo hice en verano, en 2013. Hice lo que es la pieza del vestido para poder hacer... Que bueno, es que hice yo muchas cosas. Hice una versión en pequeñito para, en vídeo, mostrar a la gente cómo se hacía. Creo que desde entonces lo borré. Ah, no, sí que lo tengo subido aún. Y está en oculto. Os dejaré los links abajo en la descripción por si os apetece hacer este cosplay. Oye, pues mira, eso que os lleváis, ¿sabes? Porque para el trabajo que le metí para nada, pues por lo menos ahí lo tenéis y tal. Aunque está muy regulero y muy cuadriculado. Pero bueno, en fin. Pues eso, lo empecé a hacer en verano de 2013 y lo acabé para finales de 2013, pero no lo llevé hasta las navidades de 2014, es decir, al año siguiente. Cuando me lo puse en 2014 bailé el mismo baile que he hecho para estas navidades con este traje. Lo que pasa es que no lo llegué a grabar bien grabado en casa. O sea, el baile Dazzling World ocupa una cantidad ingente de espacio hacia adelante. Y de hecho hay un paso que cambio. Bueno, de hecho hay varios en los que me deslizo hacia atrás a posta para poderme poner en el sitio, porque no hace más que tirarte hacia adelante el baile. La cuestión es que ese baile no es de Iori. Me estoy yendo mucho por las ramas, pero es que si no luego se me olvida, ¿vale? Gracias por soportarme y tal. La canción no la canta Iori en ningún momento, porque es de un juego de DS que tiene 3 personajes y solo está cantada por esos 3 personajes, al menos que yo haya encontrado. La vez que lo bailé en el escenario escogí la voz del personaje, que esa canción es suya, pero esta vez he elegido otro personaje porque creo que, a ver, es que ninguno de los 3 tiene una voz que se ajuste especialmente a la de Iori, pero la que he escogido esta vez creo que se parece un poquito más. Básicamente porque el personaje que la canta originalmente es Trapo. Y bueno, aunque no esté cantado por Iori, espero que no se moleste nadie porque mira, es lo que hay, ¿sabes? Y también canté esta canción haciendo un poco el baile, pero en close-up. Y fue el último vídeo que hice antes de empezar el hiatus largo, aunque fui poniendo algún vídeo aquí y allá de vez en cuando, pero ese fue el corte grande. Si habéis estado viendo vídeos anteriores sabréis que me ha tocado estar arreglando trajes. Y bueno, y este en general está bastante bien porque esta tela es
tiene un pelín de elasticidad. Y aparte el traje, este interno, lo hice sin mangas, entonces por ahí ayuda la cosa. Así en general, ha pasado bien el tiempo por él, ¿vale? Sí que le haría un par de arreglos, pero son cosas que tampoco son tan necesarias. Bueno, los guantes, pues es esto. Estuve buscando como loca una cinta que ya tuviera las líneas. Pues eso, los guantes estos son comprados porque no hay cosa que odie más. En serio, la cosa que más odio de coser son los guantes. No es porque sean complicados, es porque son pequeños. Y meter ahí la máquina de coser, por lo menos la que yo tengo, entonces cuando puedo comprarlos los compro. Y bueno, tuve que hacerle un extra porque en realidad solo llegan como que hasta aquí más o menos, cuando estás moviendo el brazo, solo llegan más o menos un poco por aquí por el codo. Lo hice con esto porque eran retales que me sobraron de coser el traje y pues lo aproveché para eso. ¡Ay, qué liberación! Odio esto. Esto es mi parte menos favorita de este traje. Hay otros trajes que tienen guantes, ¿vale? Pero son pequeños, te los puedes quitar, te los puedes poner. Incluso hay algunos sin los dedos, entonces eso es como mucho mejor. Pero estos, aparte de tener todos los dedos, es todo el brazo y cuidado que no se te vaya saliendo y ir recolocándolo todo el tiempo. Es Un asco. Tiene esta campanita, que bueno, por si no veis estas campanitas de aquí detrás, es lo mismo, pero esta es dorada. Adornos de Navidad. Y esta flor también es de un adorno de Navidad. Y las hojas estas son las que llevaba ya y se las pinté de blanco con un acarado y todo eso. Y por detrás se ve un poco todavía el verde. Vale, pues esto le pasa más o menos lo mismo que a los lazos de los guantes, que también tuve pues al final tuve que mezclar una cinta azul y coserle las tiras blancas finitas. Bueno, coserle es un decir. Lo intenté coser una primera vez, pero mi máquina, la rueda de la tensión, eso ya no existe para ella. No es como coser cinta encima de una tela más rígida, es cinta sobre cinta. Tela resbalosa que se mueve sobre tela resbalosa que se mueve. Os hacéis una idea de lo mal. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pegamento de barra. Y funciona. Quiero decir, a veces se medio despega un pelín, pero se lo vuelvo a pegar y pues aquí está. Quiero decir, si fuera para ropa, pero es para una pieza de adorno. Probablemente hay algún pegamento de tela que funcionaría mejor. Que también podría haberlo cosido a mano poquito a poco, igual que tuve que hacer en el borde aquí para que no se moviera. Sí, pero esto daba menos trabajo. Y pues bueno, lo hice así. Y bueno, esta campana también es de adorno. No me gusta mucho que tiene estos dibujitos, pero es que es la única que encontré en ese momento de este tamaño, que era el que yo buscaba. Eran o muy grandes o muy pequeñas. La capa, según lo que yo vi en el diseño, parecía que tuviera formita y que estaba justa, ¿vale? De hecho tiene una apertura aquí detrás, ¿vale? Que eso lo tiene porque es así y así te puedes mover y no molesta, ¿vale? Para mí eso era el indicativo de que esta capa había que hacerla así, con esta forma.
no hacer como una especie de círculo con la tela, como la caperucita roja, que es como si fuera una falda, pero para el cuello. Pero esta no, y esta es ajustada. Esta tiene pues aquí 10 y en el corte de detrás también, y es la pieza trasera y las dos piezas delanteras. Y el cuello, que lo cierro con un clip. Y ya está. Y el peludito este, obviamente. Y bueno, esto es tela como de mancita polar. Es súper calentito y es muy cómodo. Por aquí dentro, así en cámara no creo que lo veáis, pero tiene como un brillo rojo. Y ahora veréis por qué. Es por la chaquetilla esta, que la chaquetilla esta es una de las cosas que sí me gustaría retocar. Y sería relativamente fácil retocarla porque la retocaría haciendo un corte por aquí en medio y asanchándola un pelín. Más que nada para que estos botones no estén tan estirados. Y bueno, no sé cómo sería el cuello de esto, pero lo hice a lo sencillo porque como tenía que estar tapado y no se iba a ver, pues me dio igual. Eso sí, lo que hice muy bien fueron las mangas, aunque supongo que tiene que ver un poco con que esta tela no es rígida. Así que aunque me vaya un poco ajustado del cuerpo, no tengo problema alguno para mover los brazos, pero para nada. Esto de aquí está pintado de rojo porque roza con el cuerpo de esto. Esta tela la lavé y la lavé y la volví a lavar y sigue tiñendo. Sigue tiñendo para siempre y pues me he hecho a la idea. Al guardarlo tengo muchísimo cuidado de que esta pieza y la otra que tiene este estampado no toque absolutamente nada más y ya está. Y bueno, estos botones maravillosos que ya habréis visto en muchos otros cosplays. En fin, y ahora veréis lo que pasa con esto que se tinta. Que esta zona, toda esta zona donde está la chaqueta, está tintada del traje este. Todo. Pues en la espalda le hice unas pinzas así y para hacerle la costura en el cuello incluso le cosí por dentro con costura invisible para que no se saliera la tela, para que se quedase por dentro. Creo que es cosa de esta tela, pero las pinzas no les sale ninguna arruguita de nada. Para lo que es el vestido, la verdad es que aquí la lié un poco porque está toda esta zona de aquí abultada. Creo que tiene un poco que ver con la forma en que está el patrón, pero ¿qué se le va a hacer? Hasta aquí, que tapa esto, a partir de aquí ya no se sabía nada de cómo era ese traje, entonces yo opté por lo más sencillo y lo que menos tela iba a gastar, y lo que más cómodo iba a ser. Así que hice pues como un top normal sin nada más, sin absolutamente nada más, porque en teoría probablemente esto debería haber continuado hasta arriba, pero es como que usar material para que no se vea, pues no, ¿sabes? Entonces pues solo lo hice a partir de aquí hacia abajo, que es donde se iba a ver. Y pues obviamente estas líneas son de adorno, no es ninguna apertura. Se abre por detrás con la cremallera que os he enseñado ya. El tema de la falda, no sé si fue con esta falda con la que tomé el volumen para hacerlo o fue con otra, pero bueno, la cuestión es que uso esta. Y esto, que casi se me olvida, tiene como una especie de piquito, igual que en la capita, tiene esto de aquí también, y casi se me olvida, y pues lo puse con tela peludita. Eran unas botas blancas, no exactamente así, tienen como otra cosa por ahí, pero son las botas blancas que uso siempre, son maravillosas.
esta es la otra pieza que digo que probablemente debería retocar. Sería relativamente fácil porque es que fui yo un poco genia, porque en realidad debería haberlo dejado cerrado, cosido entero, porque si no siempre se abre al andar, solo llega hasta aquí a media pierna, porque no se ve. Me compré una máquina para poner, creo que se llaman ojales. Me compré unas tijeras de apretar para poner los ojales estos y se los puse, y esto es la goma elástica que aproveché para que pasase directamente por aquí y que se enganchase en el sitio. Y porque se mueva del sitio no hay problema, el problema es que se abre. Aunque también, siendo sinceros, si lo hubiera hecho ajustado, ahora mismo no me lo podría haber puesto. Y bueno, medias negras. Y ya está. Y creo que ya he hablado de todas las piezas del traje. Es un traje relativamente cómodo, pero lo que realmente me molesta del todo son los guantes. Los guantes sí que me quitan un montón de movilidad en los codos y al levantar los brazos por miedo a que no se me vaya moviendo. Cuando llevo los guantes siempre tengo una sensación de torpeza en los dedos y eso, pues la verdad es que no me gusta la sensación, pero bueno. La verdad es que es un traje que me gusta bastante porque, no sé, tiene como una formita así como muy acampanada, muy bonita. Y creo que me quedó bastante acertado. Y bueno, eso, que espero que os haya gustado, que os dejo en la descripción links a todo lo que os he estado nombrando. Y pues nada. Hasta la próxima.